me dice, si yo tengo un cuerpo que pesa 8 kilogramos y es empujado hacia arriba desde un plano inclinado liso mediante una fuerza de 35 newtons, quiere decir que esta fuerza vale 35 newtons, como indica la figura, determinar la fuerza que ejerce el plano sobre el cuerpo, ¿sí? Y la aceleración del bloque. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí primero? ¿Quién me dice? ¿Aló? ¿Si están ahí todavía? Allá la fuerza neta, Inge. No, no. Sumatoria ¿Cuál de es fuerzas. la fuerza que ejerce el plano sobre el cuerpo? Ya se olvidaron. Sacar la sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y. Claro, tengo que sacar la sumatoria de fuerzas. De hecho, tengo que hacerlo así. Pero la pregunta es, ¿cuál es la fuerza que ejerce el plano sobre el cuerpo? Cruzamiento. La masa. No, no es la Fuerza de masa. Arrastramiento. ¿Ah? Normal. No, la normal, exactamente. La fuerza normal, pues. ¿Qué les había dicho yo? Cuando tengo dos superficies en contacto, ¿qué pasa? ¿Sí? El cuerpo ejerce una fuerza ¿hacia dónde? Hacia abajo. Y en este caso, el plano inclinado, o en donde se realiza el desplazamiento, mi mano en este caso ejerce una hacia arriba, una fuerza hacia arriba, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como me pide que calcule la fuerza que ejerce el plano sobre el cuerpo, ¿qué tengo que hacer? Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre. Le voy a mover este un poquito más acá abajo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la fuerza que ejerce el plano sobre el cuerpo? Esta fuerza, mire, la fuerza normal. Esta es la fuerza que yo voy a calcular. ¿Ya? Vengo para acá, ¿sí? ¿Y aquí qué tengo? Miren, voy a moverle de igual manera este 25 un poquito más para acá. Este son los 25 grados, ¿ya? Y aquí yo voy a tener el peso, obvio, también voy a tener el peso. Miren, dirigido hacia dónde? Hacia el centro de la Tierra, ¿no es cierto? Acá tengo yo mi peso. ¿Qué pasa con esta fuerza? Yo le voy a hacer un poquito más grande para que ustedes puedan observar, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede con esta fuerza? ¿Sí? Yo también voy a tener que descomponerla en sus componentes, tanto en X como en Y. Entonces vengo para acá, tiene un ángulo de inclinación ¿de cuánto? De 10 grados, ¿ya? Y aquí tengo la otra fuerza. Esta como está hacia arriba, esta también es hacia arriba, como está hacia la izquierda, ¿hacia dónde va a estar esta fuerza? Y miren que dice que es empujado hacia arriba por esta fuerza. Entonces, el sentido de movimiento, ¿cuál es? Es hacia arriba. Y como yo les había comentado, de acuerdo al sentido del movimiento, ¿qué es lo que sucede? De acuerdo a ese sentido, yo voy a considerar el signo. Es decir, ahora, todos los que están hacia arriba van a ser positivos, todos los que estén en este sentido. Nada más. ¿Sí? ¿Listo? Vengo para acá. ¿Qué me hace falta aquí? Me hace falta también descomponer este peso. Saco las componentes tanto en X como en Y de este peso. Pues vengo esto para acá, ¿sí? Y vengo esto para acá. ¿Hacia dónde está el peso? Hacia la izquierda en X y hacia abajo en Y. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Vamos a poner aquí antes de la fuerza en Y, la fuerza en X
el trabajo en Y aquí y acá. El peso, perdón. El peso en X. ¿Ya? ¿Qué ángulo es el de 25 grados? Este angulito, ¿ya? Es el que yo tengo de 25 grados, ¿ya? Aquí le voy a poner. Y este me dice que tiene 10 grados. Sí, aquí está, ¿no? De repente. No se ve. 10 grados, aunque como estaba parece que está mejor. ¿Ya? ¿Qué hago aquí? Para calcular la normal. ¿Quién me dice? ¿Qué hago ahí para calcular la normal? Masa por aceleración. Pero tengo que hacer la Gravedad. sumatoria de fuerzas. Fuerza. Claro, pues tengo que hacer sumatoria de fuerzas, ¿no es cierto? Porque ya me dice que el peso del cuerpo yo puedo sacarlo con la gravedad si ya me da la masa. Esta masa vale 8 kilogramos. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Voy a decir, primero saquemos el peso, ¿ya? Este peso va a ser igual a la masa multiplicada por la gravedad, por lo que este peso va a ser igual a 8 kilogramos multiplicado por 9.8 metros sobre segundo. Esto elevado al cuadrado. ¿No es cierto? Solo esta unidad es elevada al cuadrado. ¿Ya? Entonces este peso va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto me da ese peso, por favor? 78.4. Ya, 78.4 newtons. ¿Ya? He calculado el peso. Puedo sacar las componentes en X y en Y del peso. Vamos a sacar la componente en X. Sí, aquí yo voy a utilizar el seno. Entonces va a ser igual a ¿cuánto? A 78.4 multiplicado por el seno de ¿cuánto? De 25 grados. ¿Cuánto me da este peso en X, por favor? Para el peso en Y, yo voy a sacar con el coseno. En este caso, con el coseno de 25. Si me ayudan, por favor, calculando el peso en X y el peso en Y. El ¿Cuánto peso en sale? X es 33.3. Ya, peso en X, 33.3 newtons. Y el peso en Y, 71.05. En X es 33.13. ya 33.13. Y en Y, 71.05 newtons. Me ayudan revisando, porfa, ¿ya? Para poder avanzar. Me ayudan corroborando esas respuestas. A ver, ahora, como tengo que hacer sumatoria de fuerzas, tanto en X como en Y, también aquí hay una fuerza, ¿no es cierto? Esta fuerza que me dice que vale 35 newtons. Entonces, yo también tengo que sacar la componente en Y de este, que sería igual a los 35 multiplicado ¿por qué? Por el seno de ¿cuánto? De 10 grados que tiene este ejercicio de aquí, ¿sí? O esta inclinación. Entonces voy a poner aquí el seno de 10 grados, ¿ya? Está para la fuerza en Y. Y para la fuerza en X, en cambio, voy a tener que este es 35 multiplicado por el coseno de 10 grados. ¿Cuánto me da, por favor, el valor de esas fuerzas? 6.077. Y eso iba a decir, no ha de ser eso. Le voy a aclarar esto un poquito, ¿ya? Esto es 10. Sí, me ayudan, por favor, corroborando. 6 punto, ¿cuánto? 6.07. Ya, ya 2 personas sale eso, ya. La fuerza en Y es 6 punto. 6.08.
redondeándolo así. Ya, 6.08 redondeando. Y la fuerza en X, 34.46. 46. 34. 34.46 newtons. ¿Ya? Redondeando ¿Estamos ahí? sale 47. Disculpe. Ya, entonces con 47. Ya, miren, tengo todas las fuerzas que yo necesito y ahora sí voy a hacer la sumatoria de fuerzas. Como me dice que calcule la fuerza que ejerce el plano sobre el cuerpo, ¿en qué eje está la normal? Está en el eje de las Y. Por lo tanto, yo debo calcular o realizar la sumatoria de fuerzas en Y. Vengo para acá. Y digo que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. ¿Sí? Esta sumatoria de fuerzas, ¿qué me dice? Tengo la normal positiva más la fuerza en X también positiva y menos el peso, la fuerza en X, perdón, la fuerza en Y positiva menos el peso en Y negativo, ¿sí? Esto va a ser igual a 0. Entonces, mire, ¿qué tengo aquí? Tengo la normal positiva, la fuerza en Y positiva y el peso en Y hacia dónde está, está hacia abajo, entonces esta es negativa, ¿sí? Tengo acá yo los valores, entonces solo me toca reemplazar, ¿no es cierto? Vengo para acá y digo que la normal va a ser igual a ¿cuánto? Al peso en Y menos, ¿sí? La fuerza en Y esto va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto vale el peso en Y? 71.05, ¿ya? 71.05 newtons menos la fuerza en Y, ¿cuánto vale? 6.08. 6.08 newtons. Entonces el valor de esta fuerza normal va a ser igual a ¿cuánto? 64.97. 64.97. 64.97 newtons. ¿Ya? Entonces aquí he dado respuesta a el literal A, pero para el literal B me dice la aceleración del bloque. Aquí, ¿qué ley voy a utilizar? La segunda ley, que decía que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Entonces vengo por acá y voy a decir que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual, ya no a 0, sino a ¿qué? A la masa multiplicado por la aceleración. ¿Cuál masa? La masa de este bloque. Como este bloque se está desplazando, entonces, hacia arriba, ¿qué es lo que me está diciendo a mí este ejercicio? Todo lo que esté hacia arriba es positivo, lo que les había dicho desde un inicio. Ahora, esta aceleración, yo tengo que despejarla de aquí, de esta fórmula. ¿Qué fuerzas nomás tengo yo aquí en el eje de las X? Tengo la fuerza en X y también tengo el peso en X. ¿Qué otra fuerza me hace falta ahí? En X. Rozamiento. Exactamente. Porque aquí no me dice nada que en este caso, aunque me dice un plano inclinado liso, verán. ¿Qué dicen ustedes? Si me dice liso, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánto Igual hay vale? un fuerza de rozamiento. El rozamiento es mínimo. Ah, en este caso el rozamiento es despreciable, ¿sí? La fuerza de rozamiento es despreciable. ¿Sí? Hola, Carla, Contreras.
Sí, entonces al ser despreciable, yo no le voy a tomar en consideración aquí la fuerza de rozamiento, ¿sí? Porque me dice que es liso. Ahora, recordarán ustedes que la fuerza de rozamiento es igual a mu multiplicado por la normal, ¿sí? Pero si esta fuerza de rozamiento es despreciable, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con este coeficiente de rozamiento al decirme que es liso? Es cercano a cero o cero. Y cero por cualquier número, ¿cuánto me va a dar? Cero, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta fuerza de rozamiento es despreciable o no existe aquí, ¿sí? Tomarán en consideración todo lo que dicen los ejercicios. Entonces, ¿qué fuerzas nomás voy a tener? Voy a tener la fuerza en X y voy a tener el peso en X. Entonces, voy a decir que esta fuerza en X, ¿dónde está? ¿Quién me está hablando aquí? Ya, vamos a ver. Entonces, esta fuerza en X va a ser positiva. Si yo digo que todo esto está hacia arriba, ¿no es cierto? Yo voy a decir que esa va a ser positiva y la otra, pues, va a ser negativa. Entonces, vengo para acá y digo que la fuerza en X es positiva menos el peso en X y esto va a ser igual a la masa multiplicado por la aceleración. Vengo y digo que la fuerza en X es igual a ¿cuánto? 34.47, lo que calculamos acá. 34.47 menos el peso en X, ¿cuánto vale? 33.13 newtons. Esto es igual, ¿cuánto vale la masa? 8 kilogramos, decíamos, ¿no es cierto? Multiplicado por la aceleración. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a despejar de aquí? Voy a despejar la aceleración. Entonces digo que esta aceleración va a ser igual a ¿cuánto? 34.47 menos 33.13 dividido por... 1.34. Sí, pero dividido para 8. 0,16. 0,16. 0.17 exactamente, aproximando, ¿no es cierto? 0.17 metros sobre segundo, esto elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, miren, cuando yo aplico la segunda ley de Newton, ¿sí? Esta es la segunda ley. Dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa multiplicado por la aceleración. ¿Sí? ¿Qué hicimos? Nada del otro mundo. Volvimos a hacer lo que ya se vio en el ejercicio anterior. Sumatoria de fuerzas, diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Salvo que antes decíamos que la sumatoria de fuerzas era igual a cero, pero ahora en el mismo sentido del movimiento, hacia donde se mueva, en este caso en X, esta sumatoria de fuerzas es igual a la masa multiplicado por la aceleración. ¿Sí? ¿Preguntas tal vez hasta ahí? ¿Preguntas tal vez? No, Inge.